Ya está con nosotros en el estudio de Informe Capital Mariana Abreu, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Mariana? Muy buenas tardes, gracias, muy bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien. Nosotros habíamos ya adelantado por lo menos el titular de lo que vas a tratar, que tiene que ver con este impacto que puede llegar a tener el ingreso del ferrocarril a Montevideo. ¿Por qué elegiste este tema y qué es lo que se está trabajando en estos momentos? Así es, esto ya viene generando polémica de hace años, pero lo trajimos hoy porque, bueno, van a empezar las obras dentro de muy poquito, las obras en la vía férrea, por donde van a pasar los trenes que van a trasladar la carga desde UPM, la nueva planta de UPM que se va a construir en el centro del país, precisamente en Durazno, próxima a la ciudad de Paso de los Toros de Tacuarembó. Entonces, se tiene que trasladar esa producción hacia Montevideo. Va a salir por el puerto de Montevideo y las obras que se van a hacer en la vía férrea, que ya existe el trazado, digamos, es para reforzarla porque allí van a tener que pasar unos trenes mucho más pesados, con mucha más frecuencia, mucho más largos en longitud. Y bueno, ahora hay una novedad en este tema porque si bien en 2016, cuando el gobierno central decidió que la producción de la nueva planta de UPM saliera por el puerto de Montevideo y no por un eventual puerto en Puntas de Sayago, lo que hizo con esa decisión también fue, digamos, limitar el trazado del tren. Por Puntas de Sayago, el trazado del tren no iba a partir en dos la ciudad de Montevideo, como lo hace la actual traza, sino que iba a estar más hacia el oeste, o sea, las vías del tren iban a estar más hacia el oeste, iban a salir como por detrás del cerro para salir por el puerto. Ahora pasa por la ciudad de Montevideo, por los barrios de Colón, Sayago, Peñarol, Capurro, y bueno, generando diversos impactos en la dinámica urbana, impactos de todo tipo. Y bueno, surgió un nuevo actor ahora, que son los vecinos, que están como bastante preocupados, los vecinos que viven muy cerca de las vías del tren y se están organizando, han formado colectivos, algunos hasta les van a expropiar las casas porque quedan muy cerca de la vía. Toda o parte, tren, ¿no? Toda parte. Y bueno, y otros se van a quedar en sus viviendas, pero muy pegados en las vías. Recién te quería preguntar, porque en realidad aprovechan el trazado que ya está de la vía vieja, digamos, ¿no? Que Sí. hoy de última se sigue usando. Sí. ¿Qué les va a cambiar mucho? Claro, el tema es este, si bien por esta vía pasan trenes actualmente, se pueden ver los trenes de pasajeros, pero son... Y de carga y de también. carga, y alguna carga también. La mayoría es carga, ¿no? La mayoría es carga, pero pasan de vez en cuando, cada algunas horas, los de pasajeros pasan por ahí cada una hora, pero son chiquitos, no generan tantas vibraciones, tantos ruidos. Mucho más lentos. Mucho más lentos. Ahora se va a reforzar, se van a hacer pasos a nivel, se van a cortar calles, o sea, la dinámica va a ser otra. Y hay impactos en lo que tiene que ver con, bueno, las vibraciones pueden llegar a afectar el sueño, por ejemplo. Esto salió en un informe que se filtró a la prensa en 2016, cuando estaban estas dos opciones y algunas voces alertaban de los posibles impactos. Y bueno, era un informe técnico que decía que podía llegar a afectar el sueño de los vecinos. Pero antes de adentrarnos un poco más en sus testimonios, en las diversas situaciones que además, como decíamos, son múltiples, me gustaría compartir una placa para que se vea bien gráficamente por dónde es que atraviesa primeramente Uruguay, esta línea que va de Paso de los Toros al puerto de Montevideo. Como vemos, agarra un poquito de Tacuarembó, luego atraviesa Durazno, Florida, Canelones y llega a la capital. En otra placa vamos a mostrar qué barrios atraviesa precisamente en Montevideo. Ahí está, ya dentro de Montevideo. Pasa por Colón, Peñarol, Sayago y Capurro. Y también me gustaría compartir más gráficamente las características de estos nuevos trenes. Algo adelantamos, va a tener 8 cuadras de largo, 800 metros. 22,5 toneladas por eje va a cargar. Recordemos que la planta se estima que vaya a producir 2 millones de toneladas de pasta de celulosa por año. O sea, todo esto va a salir en tren. Y además se van a cargar otras, por ejemplo, productos químicos hacia la planta, ¿no? Una velocidad de 80 kilómetros por hora, que es el doble de la actual, y una frecuencia máxima de hasta 50 trenes por día en lo que tiene que ver en Montevideo, ¿no? Incluyendo también estos otros de pasajeros y de otras cargas. Me resultó interesante lo que decías de los viajes de ida y de vuelta, porque uno piensa en la pasta de celulosa que deja el Uruguay
vía y puerto de Montevideo, pero está bueno lo que mencionabas de que hay materias primas necesarias para que la fábrica produzca, que desde el puerto llegarán desde el exterior y por la vía van a ir rumbo a la pastera si se instala. Exactamente, así es. Y bueno, algo importante en el proyecto que está en la página web de la INAMA y hay información, está todo el proyecto colgado y las diferentes solicitudes que se han hecho al Ministerio de Transporte. Recordemos que las obras, el proyecto del ferrocarril está a cargo del Ministerio de Transporte, ¿no? Y bueno, en este proyecto se establece un área de influencia, ¿no? Es la zona geográfica en que se puede llegar a ver afectado tanto el ambiente como la comunidad. El área de influencia puede ser directa o indirecta. Directa se calcula a 3 cuadras a un costado de la vía y hacia el otro, y a 5 cuadras cuando hay intersecciones, pasos a nivel. Desde Paso de los Toros a Montevideo hay unas 35.000 personas afectadas directamente, o sea que están en esta zona de influencia directa, ¿no? Hay unos 280 padrones que se van a expropiar, algunos son rurales, no son urbanos, unos 125 padrones son los urbanos. Y bueno, en el área directa, el mismo informe del Ministerio de Transporte dice que va a haber posibles impactos en las vibraciones, la calidad del aire, la seguridad vial, la movilidad y la contaminación sonora. Si les parece, compartimos ya de pique los testimonios de los vecinos y a ver cuáles son sus preocupaciones. Adelante. Lo que tiene que ver con la afectación de la vida y la integridad a partir de tanto el proceso de obra, que por lo que se prevé durará 3 años, o sea, 3 años con circulación de maquinaria. Tiene muchas implicancias físicas, estructurales, en cuanto al tema de sonido y vibraciones, aparte de lo que es la afectación urbana, de movilidad, de circulación en los barrios, ¿no? En estos trenes va a circular celulosa, pero también van a circular productos químicos necesarios para la producción de la planta. Algunos son cloro y ácido sulfúrico. En cuanto a lo que es planes de contingencia, no hay absolutamente nada especificado. El área de influencia directa, que es el área donde la persistencia de emisiones afecta al ambiente y al ser humano, son 5 cuadras a cada lado de la traza. O sea, 5 cuadras. Nosotros vivimos pegados. Lo que me preocupa es que mañana no venga una construcción y haga un túnel como va a hacer acá abajo, una trinchera de 8 metros, 9 metros para abajo, y que mañana cuando están construyendo me dañe la casa. Para lo que va a estar tan pegado a nuestras casas, son casas viejas, tienen construcciones precarias, nosotros tenemos techo liviano y hay una probabilidad de que puedan mover los cimientos de la casa al ser una construcción tan vieja, más allá de que a nosotros nos quitaran el patio. Otra preocupación que ahora tenemos, buscando los documentos de la DINAMA, que presentó el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, los niveles de dióxido de nitrógeno van a ser superiores a lo permitido por cualquier norma. En realidad van a estar en 313 microgramos por metro cúbico. Nosotros vivimos acá, pegados a las vías, estamos en toda esta franja de casas que están directamente adyacentes a las vías, que en este momento están separadas por unos 8 metros aproximadamente. Por lo que pudimos indagar, porque en realidad nunca se nos vino a informar nada, no estamos en los planes de expropiación, más allá de estar directamente tocando las vías. A nosotros en realidad lo que nos parece increíble es la falta de información que ha habido con todo este tema para con los vecinos. No tenemos la opción de decir, bueno, en realidad quizás preferimos que expropien nuestra casa, porque el día de mañana nos quedamos sin opciones de poder venderla, va a perder muchísimo valor. Van a tener que hacerme una expropiación de una parte de mi casa. Nosotros hace 11 años que vivimos en esa casa, somos 4, está mi esposo, mi hija, una chica discapacitada a la que bastante la van a afectar porque nos sacan, el auto entra en el patio de nuestra casa y ella se baja ahí porque es terreno derecho, ella tiene muchas dificultades para caminar. En un momento uno piensa que bueno, va a haber algo diferente, va a progresar, pero en realidad cuando vimos todo lo que nos afectaba a los vecinos, porque no es a mí sola, es a un montón de vecinos,
y lo que iba a pasar con nuestra casa, el valor que iba a perder, todo, porque en realidad es así. Lo cambia la vida desde, como yo te decía hace un ratito, desde el minuto 1 nos cambia la vida con 3 años de obras. Es tremendo lo que va a cambiar todo lo que es nuestro barrio, lo que es nuestro hábitat, hasta el aire. Mari, por el costado de la vía, esa expresión que veíamos entrecomillada, el costado de los nombres de cada una de las personas que daban su testimonio, es el nombre de una organización, podríamos decir. Sí, es el nombre de este colectivo de Bien. vecinos de Montevideo que agrupa a habitantes tanto de Capurro como de Sayago, de Colón y Peñarol. También hay otros colectivos de vecinos en el interior del país. Hay uno, por ejemplo, en Florida, que ya presentó una carta al Ministerio de Transporte y también a la INAMA, bueno, solicitando que no pase tan cerca de sus viviendas el tren. Ayer una delegación de estos vecinos, también del interior, fue recibida por la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Allí, bueno, los vecinos expresaban un poco las preocupaciones. También fueron recibidos por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que todavía no se expidió sobre el asunto, como suele hacer frente a algunas temáticas, pero sí abrió un expediente y está como, bueno, recopilando información de las diversas situaciones. Y bueno, para seguir está bien compartir qué tienen las autoridades para decir al respecto de todo esto. Vamos a empezar con un tape de Víctor Rossi, el ministro de Transporte, que estuvo aquí hace unos días. Es un fragmentito de la entrevista que ustedes le realizaban. Primero les explicaba por qué la elección de que la carga de celulosa saliera por el puerto de Montevideo. Las razones son básicamente económicas. Punta de Sayago era mucho más caro y también por una cuestión de plazos, y ahí está un poco el contrato de UPM, ¿no? La empresa exige determinados plazos que hay que cumplir. Y bueno, y después de Víctor Rossi va a aparecer el testimonio de Alejandro Onario, el director nacional de Ambiente, para que explique un poco el rol de la INAMA en todo este proceso. Compartimos este tape. Yo puedo imaginar la mejor solución, pero después, cuando llega el momento de llevarla adelante, yo tengo limitaciones de recursos, exigencias de tiempo. ¿Era más caro Punta de Sayago? Era enormemente más caro. El puerto de Montevideo, desde luego, que nosotros podemos imaginarlo con áreas, con mesitas para ir a pasar el verano y ir a comer un pancho. Podemos pensar y soñar en Puerto Madero, o podemos soñar en el puerto de Génova, donde hay cosas maravillosas alrededor del puerto viejo. Pero para tener un puerto viejo hay que construir un puerto nuevo, y el puerto nuevo exige una inversión que el país no está en condiciones de realizar fácilmente. En particular que es un proyecto complejo, estamos hablando de una larga extensión, varios departamentos, fue clasificado como C, que son los emprendimientos de más complejidad. Que sea C no quiere decir que tenga impactos ambientales significativos. Significa que tiene la potencialidad de tenerlos. Entonces, la lupa con la cual se analiza es mucho mayor. Nosotros le pedimos y modelaron ruido, modelaron vibraciones, modelaron calidad de aire, modelaron todo el impacto en el tránsito de Montevideo con una modelación muy fuerte que le remitimos a la Intendencia de Montevideo. Si hay una superación en algunos de estos parámetros, le pedimos que mitiguen. ¿Cómo mitigas ruido? Con apantallamiento, en todo el mundo se existe y es conocido. ¿Cómo mitigas vibraciones? Bueno, se colocan en las vías atenuadores de vibración, que lo que hacen es absorber la vibración previo a que se traslade por el suelo hacia las edificaciones más cercanas. El proponente contrata a técnicos que hacen el estudio y nosotros evaluamos esos estudios técnicos. ¿No es paradójico que sean financiados y digamos, estén a cargo de técnicos contratados por los propios proponentes, más allá que después la INAMA lo chequea, digamos? Bueno, ¿cómo funciona en el mundo este sistema? Yo creo que la ética profesional existe. Nosotros, cuando encontramos apartamentos de la ética, cuando se falsea información, cuando se quiere llevar a la administración a decisiones basadas en información errónea, nosotros actuamos, eliminamos de los registros de la Dirección de Medio Ambiente a esos técnicos. Pero bueno, digamos, estamos hablando que es usual a nivel del Estado y a nivel global que quien propone haga los estudios técnicos con técnicos competentes, y el informe no es de buen nivel, es rechazado.
Bueno, aquí está claro que el que hace el estudio de impacto ambiental es la empresa interesada, ¿no? Sí. ¿Cuándo es que va a recibir ese informe para dar el permiso definitivo? Que el permiso definitivo está a cargo de la DINAMA. Sí, exactamente. Nario nos decía que este permiso iba a estar pronto si no surgía ningún inconveniente o ningún otro estudio que tendría que solicitar la DINAMA al Ministerio de Transporte, que estaría a comienzos del año que viene, antes de empezar las obras. Yo ahí le consultaba, bueno, ¿por qué entonces ya empiezan con los trámites de expropiación, ya con los aprontes, los preparativos? Y bueno, ahí él decía que es algo que sucede habitualmente, que el proponente se hace cargo, adquiere los terrenos y asume el riesgo. Y así como también es habitual esto, ¿no? Él decía, Nario, que financien y que estén a cargo los estudios de impacto ambiental, los proponentes, las empresas que hayan ganado las licitaciones, así como también el monitoreo. El monitoreo de todas las variables ambientales va a estar a cargo del mismo Ministerio de Transporte, de las empresas que estén contratadas para la obra, y lo que hace la DINAMA es inspeccionar con sus técnicos luego. Eso es un poco lo que comentaba Alejandro Nario, el director de Ambiente. Hay una parte que falta también para otorgar el permiso, que es una audiencia pública. Él ahí decía que el proyecto está catalogado como C, que significa que puede llegar a tener impactos considerables, más allá de las mitigaciones en lo ambiental, en la comunidad. Entonces esto exige una audiencia pública, se van a hacer varias en realidad a lo largo del territorio, y ahí, bueno, los vecinos van a hacer como sus descargos, van a pedir más información, en eso consiste. Ya hubo una reunión que nosotros la cubrimos, que fue con las autoridades, el ministro de Transporte y también el director de Ambiente, con los vecinos de Capurro de Sayago. Hubo un clima muy tenso, una reunión muy larga, duró muchas horas, donde realmente había muchas preocupaciones, gente que había ido desde muy lejos, y fue un ambiente como bastante caldeado, que se presume que en las audiencias públicas van a tener como este mismo, ¿no?, ambiente, y van a ir en esta misma dirección. Pero bueno, para cerrar, también nos parecía interesante mostrar otra pata que tiene que ver con el área de influencia indirecta, algo que mencionamos muy al pasar al principio, y está dado básicamente por el impacto en el ordenamiento territorial. Cuando surge esto de la opción de salir por Puerto de Montevideo, el puerto histórico, y no por Punta de Sayago, hay varias voces técnicos también, mismo de estos informes que hablaba, que se filtraron a la prensa. Hay uno de la Intendencia de Montevideo, de Pablo Ferrer, que era director de tránsito en ese momento, que alertaba sobre las profundas consecuencias en la dinámica, en el tránsito y en el ordenamiento territorial, y así, bueno, varias voces que iban en este sentido. Nosotros entrevistamos a Mariano Arana, edil del Frente Amplio y ex intendente de Montevideo, y a Juan Pedro Urruzola, que fue director de planificación de Montevideo. Para ellos este trazado impacta, o sea, contradice el ordenamiento territorial, que son los planes que están pensados para la ciudad y discutidos y consensuados, así como también en el caso de Arana, que ahí lo vamos a ver leyendo algo, está leyendo el programa de gobierno. Para Mariano Arana también este trazado contraviene lo que estaba establecido en el programa de gobierno, pero los escuchamos a ellos si les parece. ¿Cómo no? Este proyecto significa una oportunidad perdida para la ciudad, porque es un proyecto que intenta canalizar un brutal desarrollo de la producción de celulosa que se va a dar en el centro del país a través de un puerto que está saturado. Y ahí aparecía la alternativa de Puntas de Sayago como una potencialidad de desarrollo que, entre otros, en términos de área, porque ya existe el recinto portuario de Puntas de Sayago, tiene 90 hectáreas, que es similar al puerto histórico Montevideo. Pero si nosotros lo pensamos en términos de desarrollo de país a 30, 50 años, esta inversión que se está haciendo ahora sea muy cara en relación a lo que va a suceder dentro de 30 o 40 años, del punto de vista de lo que nos va a impedir desarrollar, y a su vez del punto de vista de las problemáticas socioterritoriales que nos va a generar. A mí me preocupan muchísimo las deformaciones que ha tenido la bahía, la degradación que tiene un paisaje soberbio que es el más atractivo y característico de nuestra ciudad. Y fíjese también lo que dice
el programa de gobierno, que a veces se nos ha criticado que son romanticismos, pero se nos ha dicho de pronto que hay gente que quiere estar sentado en una mesita comiendo panchos y tomando cerveza. Bueno, ¿qué dice el programa? Porque no habla de mesitas, ¿no? Ni de panchos ni de cerveza. Considera a Montevideo, cito textualmente, como una verdadera comunidad organizada y plena de vida, preservando y mejorando el ambiente con una protección racional y una defensa del paisaje natural y construido. Hay sensibilidad estética, hay sensibilidad hacia nuestras riquezas. Los vecinos ahora salieron, posiblemente recién ahora, han tomado conciencia de las perturbaciones que pueden generarse en ámbitos muy poblados, en zonas y en barrios que a veces tienen una cierta densificación importante, con el peligro que significa no solamente para niños o escolares, o para el público en general. Ahora, cuando la gente percibe que el ferrocarril le va a pasar a pocos metros de distancia con las vibraciones que eso puede generar, es lógico que la gente tienda a demostrar su inquietud o su rechazo. Va a tener un impacto en la vida cotidiana de los vecinos inmediatos, de la ciudad inmediata, pero del territorio montevideano muy grande, porque va a generar, va a profundizar, va a consolidar una barrera entre el este y el oeste que no es para nada adecuada al desarrollo, digamos, de un territorio integrado, accesible, democrático. Mi impresión es que esta operación resulta de un pensamiento demasiado limitado en sus proyecciones de sociedad. Una oferta que se quiere hacer redituable, o una realidad que se quiere hacer redituable en términos temporales demasiado inmediato, tal vez demasiado político-electorales. Muy críticos Urruzola y Arana, en el caso de Arana, respondiendo a afirmaciones que Rossi, por ejemplo, mencionó en esta misma mesa cuando fue entrevistado, cuando lo catalogó de romántico. Y Arana tomó ese calificativo y lo puso en su respuesta. Sí, exactamente. Rossi un poco lo decía por el tema del paisaje, ¿no? Porque tanto Urruzola como Arana, bueno, ambos de formación arquitectos, ¿no? Bueno, ellos ponen también de relieve que el paisaje es una riqueza y que no es algo menor, no es algo romántico. O sea, es algo que tiene que ver con el derecho a la ciudad y bueno, una linda vista o una circulación democrática, como decía por ahí Urruzola, es también un derecho y no se trata de bueno, algo etéreo o romántico, ¿no? Por ahí iban un poco. Bueno, para ir terminando, decir que este proyecto va a estar pronto en 2022, ese es el plan, y que parece que no tiene vuelta atrás, ¿no? Es una de las prioridades del gobierno. ¿Con planta o sin planta? Con planta o sin planta, así lo dijo también Víctor Rossi aquí. Como también dijo que era ya casi muy improbable que no se instalara UPM en Durazno, ¿no? O sea, eso también lo dijo, también es una prioridad máxima, es la inversión más grande de la historia, claro, según dijo también Tabaré Vázquez, el presidente. Así que bueno, hay que ver cómo sigue, pero todo indica que, bueno, que las obras van a comenzar dentro de poquito y se van a concretar. Bien, esperemos entonces a enero, febrero para ver cómo si se dan los permisos ambientales para que esto se lleve adelante. Gracias, Mariana, y seguiremos atentamente el asunto. Hasta la próxima. Hasta luego.